There are people who say, no, 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 the church replaces Israel. Really? God promised Israel. Bueno, bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero continuar con una parte muy importante en el capítulo 11 de Apocalipsis y vamos a escuchar al pastor John MacArthur porque esto tiene que ver con la última predicación de MacArthur en el libro de Apocalipsis capítulo 11. MacArthur está muy pero muy pronto a continuar con Apocalipsis 11. Va a pasar al capítulo 12 también seguramente. Pero seguramente le falta otra parte aquí del capítulo 11 de Apocalipsis, porque MacArthur quedó allá por julio 2024. MacArthur quedó en el capítulo 11 de Apocalipsis. Aquí tenemos a los dos testigos y quiero que veamos en esta oportunidad, en este video, vamos a escuchar a MacArthur hablando sobre este templo que leemos aquí en Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, porque bíblicamente va a existir un templo. La reconstrucción de un templo se va a reconstruir en Israel, y eso todavía no se cumplió. Está a punto, en un futuro muy próximo, por cumplirse esto, porque todos sabemos que todos hablan de un tercer templo, de la reconstrucción de un templo en Israel. Esto va a ocurrir en el tiempo de la tribulación de 7 años. Así que vamos a escuchar a MacArthur. Vamos a comenzar con este clip que tengo aquí preparado para comenzar. Voy a ir a la pantalla 2. Vamos a ver aquí. Aquí está MacArthur. Atención con esta pregunta que va a hacer MacArthur sobre Israel. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué la nación de Israel? Así que atención con esto, que comienzo con este clip de MacArthur sobre Apocalipsis 11. Vamos a comenzar. Vamos. Ask yourself this. Why did God choose Israel? Why did He choose a nation? Out of all the world, why did He select one nation to make a covenant with them? What was He trying to accomplish through them? Well, I'll give you the things that I think are true about His commitment to Israel. Ahí está, dice MacArthur: les daré cosas que creo que son ciertas verdades sobre el compromiso de Dios para con Israel. Por eso pregunta aquí MacArthur. Pregúntate esto: ¿por qué Dios eligió a Israel? Y MacArthur da 7 verdades bíblicas sobre por qué Dios escogió a Israel. Número 1, y ahora vamos a continuar, que MacArthur va a hacer como un resumen completo de estos 7 puntos bíblicos de por qué Dios escogió a Israel. Número 1, eligió una nación para básicamente proclamar. Ese es el número 1. En medio de múltiples dioses de todo tipo, había la necesidad de tener un testigo. Dice MacArthur: la nación que diría el Señor, atención, el Señor es uno, el Señor, el Dios verdadero y vivo, es uno, todos los demás son dioses falsos. Así que número 1, Dios eligió a Israel para básicamente proclamar que hay un Dios único y verdadero. Isaías 43:21 dice que el pueblo que formé para mí contará mi alabanza. Llamó a Israel para que fuera su nación testigo, para declararlo como el único Dios verdadero. Así que ese es el primer motivo, número 1, de por qué Dios escogió a Israel. En segundo lugar, dice MacArthur, necesitaba una nación a través del cual pudiera traer al Mesías. Cuando eligió a Abraham, dijo
que la simiente de Abraham, sería una nación vasta y bendeciría al mundo entero. Gálatas 3 dice que la semilla en última instancia fue Cristo mismo. Dios escogió a Israel para proclamar al Dios verdadero y para ser la nación que dio a luz al Salvador del mundo. Así que número 1, eligió a Israel para proclamar. Número 2, porque de Abraham vendría el Señor Jesús. Número 3, atención, Dios escogió a Israel para ser una nación, realmente una nación de sacerdotes, un intermediario entre el mundo pagano y el Dios vivo y verdadero. Los escogió para representarlo como un reino de sacerdotes. Si un gentil quería saber la verdad, tendría que ir a buscar a un judío que tuviera la ley de Dios, y ese judío podría ser el sacerdote, el mediador intermedio que lo llevó a Dios, que lo llevara a Dios. Dios les proporcionó un sistema de sacrificios y ordenanzas sacerdotales mediante las cuales los pecadores podían acercarse a Dios. Número 4. Enseña MacArthur que Dios escogió a Israel para preservar y transmitir las Escrituras. Romanos capítulo 3 comienza diciendo que Él les dio su palabra y ellos son los mayordomos de ella, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Fueron quienes la recibieron, el pueblo judío, quien escribió el texto inspirado. Número 5. Dios escogió a Israel como nación para mostrar su gracia a los que se arrepienten. Y dice MacArthur que vayamos a Éxodo, regresemos a Éxodo capítulo 34. Esto vale un comentario o dos en Éxodo 34. Dice MacArthur, Dios le dice a Moisés, mientras la nación está por formarse y entrar a la tierra prometida, el Señor desciende en una nube. Éxodo 34:5, y el Señor, en el verso 6, pasó de largo delante de él y proclamó, el Señor Dios y abundante en bondad amorosa y verdad, que guarda bondad amorosa para miles, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios necesitaba, por tanto, una nación en la que pudiera demostrar su gracia, su misericordia, su compasión, su bondad amorosa. Miqueas, el profeta, dice, ¿quién es un Dios como tú que perdona la iniquidad? Número 1, entonces, Dios escogió a Israel para proclamar al único Dios y verdadero. 2, necesitaba que venga el Mesías a través de Abraham. 3, Dios escogió a Israel para ser una nación, realmente una nación de sacerdotes. 4 lugar, Dios escogió a Israel para preservar y transmitir las Escrituras. Número 5, Dios escogió a Israel como nación para mostrar su gracia. Y 6, atención con sexto lugar, dice MacArthur, enseña que fueron ejemplos de justicia y juicio. De ninguna manera dejará impune a los culpables. Israel demostró todo esto, enseña MacArthur. Séptimo lugar y último punto, última razón bíblica de por qué Dios escogió a Israel. Eligió una nación para demostrar su fidelidad. Ese es el punto 7, su amor irrevocable. Este es el mensaje que da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Que el amor de Dios por Israel, su promesa a Israel, es irrevocable. Escuche Romanos 11:26. Todo Israel será salvo. Eso es inequívoco. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, él quitará la impiedad de Jacob. Este es mi pacto con ellos, cuando les quite sus pecados. Los dones y el llamado de Dios son, por tanto, irrevocables. Así que aquí vemos que MacArthur da 7 razones bíblicas, verdades bíblicas, de por qué escogió a Israel como nación. Así que ahora atención con esto que vamos a escuchar ahora, teniendo en cuenta todo esto que les compartí de lo que enseñó bíblicamente MacArthur sobre las 7
razones bíblicas, verdades bíblicas de por qué Dios escogió a Israel. Atención ahora con este clip. Vamos a ver aquí como un resumen completo de todo lo que le compartí anteriormente, de lo que enseñó MacArthur, de esas 7 verdades bíblicas de por qué Dios escogió a Israel. Atento. Israel, a nation used to proclaim the true God, to bring the Messiah, to intercede on behalf of other nations and bring them to the true God, to preserve and transmit Scripture, to show illustrations of divine grace and divine judgment, and to demonstrate God's faithfulness. Ahí está rápidamente MacArthur haciendo un resumen completo de lo que yo le compartí anteriormente, de esas 7 verdades de por qué Dios escogió a Israel. Ahora sí, ya vimos esto que es importante, por eso quería compartir con ustedes. Ahora vamos a ver lo que va a decir MacArthur, porque vamos a entrar a la verdad de Apocalipsis 11 sobre este templo que va a ser construido en Israel durante el tiempo de la tribulación de 7 años. Así que atención con esto que vamos a escuchar ahora. I understand why some people want to deny that the future of Israel is still in place. There are people who say, no, the church replaces Israel. Really? God promised Israel a millennial temple in Zechariah. But right here in Revelation 11, go back to it, he promises them a tribulation temple. And this is critical. This is critical. Because it is in the period of the tribulation that the salvation of Israel takes place. And part of it is this temple. They have no temple now. They haven't had one since 70 AD. They've had all kinds of Gentile occupiers. And yes, there will be a millennial temple in the millennial Jerusalem. But here we find out that God is measuring out a temple and an altar and those who worship in it during the time of tribulation. God will restore their ancient system. Their ancient system. The prophets had always told of a temple in the future. Bueno, tremendo todo lo que dijo aquí MacArthur. MacArthur enseñó bíblicamente que va a existir un templo milenial en el reino milenial, pero también va a existir un templo durante el tiempo de la tribulación de 7 años. Recuerda que ese tiempo de tribulación de 7 años es el tiempo de Israel, donde ahí se va a cumplir la palabra de todo Israel será salvo. Eso se va a llevar a cabo Apocalipsis 6 en adelante, comienza ese tiempo, como MacArthur enseña también, y vimos aquí en varios videos que yo comparto con ustedes. Entonces dice MacArthur que algunas personas de otras posturas escatológicas, dice MacArthur que entiendo por qué algunas personas quieren negar que el futuro de Israel, vamos a ver aquí un momento, todavía está vigente. Muchos niegan que Romanos 11, muchos niegan que cuando dice la palabra todo Israel será salvo. Bueno, algunos niegan eso, niegan esa verdad futura para con Israel. Muchos niegan eso y dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Still in place. There are people who say, no. Ahí está, por eso aquí dice MacArthur, hay gente que dice no, la iglesia reemplaza a Israel. Bueno, en muchas veces MacArthur ha refutado esa idea de que la iglesia reemplaza a Israel. De ninguna manera, no existe eso en la escritura. Entonces, por eso dice aquí MacArthur, ¿en serio? Dice. No, the church replaces Israel. Really? God promised Israel. Ahí está, aquí habla MacArthur de un templo milenial. Dio base bíblica a MacArthur sobre esto en Zacarías.
pero también el templo de Apocalipsis 11, que es en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Israel, a millennial temple in Zechariah. But right here in Revelation 11, go back to it, he promises them a tribulation temple. Ahí está, en Apocalipsis 11, Dios promete un templo en la tribulación, en el tiempo de tribulación. Por eso leemos en la palabra que dice aquí, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces es claro la escritura de que va a existir un templo durante el tiempo de la tribulación de 7 años. Vamos a ver que MacArthur también aquí deja claro eso. This is critical. This is critical. Because it is in the period of the tribulation that the salvation of Israel takes place. Ahí está, dice MacArthur que el tiempo de la salvación de Israel se llevará a cabo en el tiempo de la tribulación, periodo de la tribulación que se lleva a cabo la salvación de Israel. Clarito. And part of it is this temple. They have no temple now. Ahí está, dice MacArthur, no hay templo ahora, no tienen templo. They haven't had one since 70 AD. They've had all kinds of Gentile occupiers. And yes, there will be a millennial temple in the millennial Jerusalem. But here we find out that God is measuring out a temple and an altar. And ahí está entonces MacArthur hablando de un templo milenial, en el reino milenial, y también el templo que vemos aquí en Apocalipsis 11, y aquellos que adoren en él durante el tiempo de la tribulación. Those who worship in it during the time of tribulation. God will restore their ancient system. Ahí está, Dios va a restaurar su antiguo sistema. Their ancient system. The prophets had always told. Aquí MacArthur va a dar algunos nombres de profetas del Antiguo Testamento que hablaron de este templo, de ese sistema que ocurre en un templo. Por eso leemos en Apocalipsis 11, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran allí, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas. Vamos a ver un momento aquí. Y no lo midas, porque, verso 2, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán a Ciudad Santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Impresionante lo que se nos revela aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 11. Así que, muy claro la palabra de Dios. Vamos a ver otro clip de MacArthur va a dar de lo que dice aquí, un templo en el futuro, de que profetas profetizaron y hablaron sobre esto. Amos said that. Micah said it. Haggai said it. Zechariah said it. There would be a temple, a glorious temple in the end. But there's another temple in the tribulation. How do you know that? Because it's here in the middle of the tribulation that the Lord measures it out. Furthermore, in Daniel 9, during that time of the tribulation, what happens? The Antichrist makes a pact with Israel, some kind of an alliance. And in the middle of the 7 years, he violates it and commits what Daniel calls the abomination of desolation in the temple. And Jesus referred to that in Matthew 24:15 and 16. So there will be a tribulation temple. So if you're counting temples, there was Solomon's temple, then there was Zerubbabel's temple, then there was Herod's temple, destroyed in 70 AD. There will be a millennial temple
but there will also before that be a tribulation temple. God is still going to hold on to his people. Amén, amén. Dios todavía se aferrará a su pueblo. Ya vimos las 7 verdades por MacArthur bíblicamente de por qué Dios escogió a Israel. Entonces, lo que vemos en Apocalipsis 11 es claramente la profecía que leemos en Daniel capítulo 9, como dijo aquí MacArthur, y también la profecía de Daniel que leemos en Mateo 24. Fíjese que es todo en un contexto de tiempo de tribulación, de ese tiempo de tribulación de 7 años que comienza desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Recuerde la guía que vimos a lo largo de toda esta serie con MacArthur de cómo interpretar correctamente el libro de Apocalipsis, la forma en que MacArthur comenzó a enseñar este libro de Apocalipsis. Así que aquí dice MacArthur claramente, habrá un templo milenario, pero antes There will be a millennial temple, but there will also before that be a tribulation temple. God is entonces claramente el templo que va a existir durante la tribulación de 7 años, donde el protagonista va a ser Israel, que va a involucrar al mundo entero obviamente, pero este templo va a existir, tiene que existir porque lo revela la palabra de Dios en Apocalipsis 11. Vamos a ver un momento aquí, quiero destacar algo, porque aquí está en medio de la tribulación que el Señor lo mide, el templo. Pero hay otro templo en la tribulación, ahí está. ¿Cómo lo sabes? Bueno, Apocalipsis 11, versículo 1 en adelante, claramente vemos el templo, clarito. in the tribulation. How do you know that? Because it's here in the middle of the tribulation that the Lord measures it out. El Señor lo mide. Furthermore, in Daniel 9, Ahí está Daniel capítulo 9, que vemos esa profecía de Apocalipsis 11. during that time of the tribulation, what happens? The Antichrist makes a pact with El anticristo, la profecía de Daniel 9. Israel, some kind of an alliance. And in the middle of the 7 years, he violates it and commits what Daniel calls the abomination. La abominación, ahí está, la abominación de sola hora en el templo. Nation of desolation in the temple. And Jesus referred to that in Matthew 24:15 and 16. So there will be a tribulation temple. So if you're counting temples, there was Solomon's temple, then there was Zerubbabel's temple, then there was Herod's temple, destroyed in 70 AD. There will be a millennial temple, but there will also before that be tribulation temple. God is still going to hold on to his people. Entonces, claramente, como dice MacArthur, Dios todavía se aferrará a su pueblo en el tiempo de la tribulación de 7 años. Entonces, ese tiempo ya vimos por MacArthur que el próximo evento en el calendario profético de Dios es la partida de la iglesia de este mundo. Entonces, luego de la partida de la iglesia de este mundo va a comenzar ese tiempo, Apocalipsis 6 en adelante. Entonces quería compartir esto con ustedes de que claramente va a existir un templo, van a construir un templo. No sabemos todavía en qué momento, si ya están reconstruyendo ese templo ahora o no, pero proféticamente nosotros como la iglesia de Cristo estamos esperando a Cristo que venga por nosotros para que se cumpla Primera de Tesalonicenses 4 versos 13 y 18. Quería compartir esto con ustedes. Este video entonces es una parte más, un capítulo más dentro de la lista de reproducción de Apocalipsis 11. Puede encontrar esa lista debajo de este video. Así que comparta este video, dale me gusta, comente, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.